Pues bienvenidas y bienvenidos, gracias a todas y todos por asistir, a quienes nos siguen en vivo y a quienes están por aquí directamente en el Zoom. El día de hoy estaremos presentando este primer reporte especial 2022 llamado Apertura en la línea 12 del metro, la ruta del interés público a un año. Para ello está con nosotros la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Nava Polina, y Nayeli Ruiz, de Sursa UNAM, quien también nos acompaña para presentar los resultados. Entonces, doy el uso de la voz a la comisionada Nava. Muchas gracias, Zule, por la presentación, y a Nayeli Ruiz como especialista de gestión en riesgos por acompañarnos a la presentación de este reporte. Por supuesto, agradezco también a mis colegas del Info en la Ciudad de México, quienes han tenido a lo largo de estos casi 4 años la confianza de poder coordinar la agenda de apertura institucional de la Ciudad de México. Agradezco también mucho la presencia de quienes nos están acompañando desde otras entidades federativas, desde otras comunidades de práctica, medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, personas interesadas y, por supuesto, nuestras aliadas desde las instituciones públicas de la Ciudad de México y del país. Para nosotras es muy relevante presentar este reporte especial porque ya hemos venido realizando en el marco de estudios una serie de reportes que concentran sobre todo información en materia de transparencia, de acceso a la información, de transparencia proactiva, con temáticas de interés público. Una de ellas, por supuesto, y la que nos reúne ahora, es sobre la línea 12 a un año del desafortunado accidente que se tuvo en la capital del país. Y para nosotras es muy relevante poder compartir los resultados de las revisiones de portales institucionales, de solicitudes de acceso a la información y también de recursos de revisión que hemos tenido a bien resolver durante este año de mayo 2021 a mayo del 2022. De tal manera que este reporte especial de apertura en línea 12 tiene ese objetivo de ubicar qué hay de buena práctica para poderlo reproducir y aprovechar en otros sujetos obligados de la ciudad, y también hacernos cargo de lo que hace falta para poder completar la información y tener la certeza de que esta va a contribuir a la confianza, a la regeneración de confianza del mismo uso del sistema de transporte colectivo metro, y también de cómo se va haciendo la reparación del daño tanto a víctimas directas como indirectas, y también en esta parte de mantenimiento, de reconstrucción de todo lo que implica el desarrollo y desempeño cotidiano de las líneas del metro de la Ciudad de México. Estamos ciertas que si comparamos el primer reporte que presentamos en el 2021 a un mes, en ese entonces revisamos 11 sujetos obligados que estaban vinculados con esta información sobre la línea 12. Ahora, en el 2022, a un año, nos percatamos, después de haber revisado las solicitudes de información presentadas, que prácticamente en 42 sujetos obligados de la Ciudad de México se ha solicitado al menos dos peticiones de información, de tal manera que nos hicimos cargo de revisar estos 42 sujetos obligados que recibieron preguntas de las personas en torno a la línea 12. Y lo que encontramos es que de los 42 sujetos obligados de la ciudad, en 17 casos reportaban en sus portales información de manera proactiva, de los cuales, por ejemplo, 8 cumplen con características de transparencia proactiva. En el caso de transparencia, de información focalizada, son 4, y sin mencionar, más bien 4 de ellos, por ejemplo, no cuentan con portal. Nos percatamos que 25 sujetos obligados a los que fueron preguntando las personas por información de la línea 12, les hace falta tener información en sus portales, y ese es uno de los primeros
hallazgos y llamados a la vez, de poder contar con información donde las personas la solicitan y también tener un aprovechamiento de la información que ya existe. Otro de los hallazgos que ya tenemos en este año y sobre todo, como todas ustedes saben, no nada más está la parte de cómo preguntamos en el derecho a saber y que tocamos, digamos, la puerta una de las veces a los sujetos obligados para obtener información. Si no la obtenemos, es deficiente o tenemos alguna inquietud, se puede presentar un recurso de revisión, de tal manera que en este año hemos recibido en el Garante de la Ciudad de México 33 recursos de revisión donde ha habido algún tipo de inconformidad. Regularmente estos recursos de revisión los presentan muy poquitas personas usuarias de estas herramientas porque ya implica prácticamente involucrarse en un litigio para poder accesar información. De tal manera que esas 33 recursos de revisión también para nosotras es muy valioso recalcarlo, porque en un tema de interés público con tanta sensibilidad sería ideal incluso no tener recursos de revisión porque toda la información fue solventada, fue proporcionada con oportunidad, con calidad, también con sencillez y con prontitud a las personas. De tal manera que comentaré que en este año se recibieron y se ubicaron más de 1,800 solicitudes de información sobre la línea 12. ¿Qué implica ello? Que prácticamente 5 solicitudes se presentaron de manera diaria durante este año sobre la línea 12. Y dentro de este ámbito estamos hablando que prácticamente 1,130 tuvieron algún tipo de estatus terminado. Por otro lado, casi 389, o más bien 389, se presentaron con declaración de ser sujetos obligados incompetentes, ¿no? Es decir, que escapa a las facultades de cada sujeto obligado tener la información. En el caso, y ahí lo subrayo, de 27 solicitudes, declararon clasificada la información. ¿Qué quiere decir esto? Que no se proporcionó por diversas circunstancias. Y esto es algo muy importante porque ante un tema de interés público no tendríamos que tener necesariamente clasificada la información, por supuesto sí protegida en datos personales. Y eso sí lo queremos recalcar porque también somos un garante que prevé esos dos derechos, tanto la protección de datos personales como el acceso a la información. Y esto es un poco el desglose, van a ver el reporte, cómo vamos encontrando a través de anexos, de tablas, que los lleva mano a mano en el desglose de la información. De tal manera que estamos también hablando que prácticamente 70%, y regreso a los 33 recursos de revisión que fueron atendidos desde el Garante de la Ciudad de México, el 70% fueron a favor de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que las solicitudes que se requieren, en este caso los recursos de inconformidad, nosotras como garantes verificamos que se dé la información o se dé una respuesta a las personas. Eso implica que el 70% de las resoluciones fueron a favor de las personas. Por supuesto que estamos ante un escenario donde los datos abiertos, la información oportuna, detallada, no solo en estadísticas, sino también apegada en un lenguaje muy sencillo y muy certero para solventar las necesidades de información pública, se pueda tener como parte de las respuestas de los sujetos obligados. Este es también otro de los llamados que realizamos desde este garante, porque digamos, si ya nos solicitaron cinco requerimientos de información diarios, podemos hacer uso de ese bagaje que ya nos preguntó la sociedad y entonces como instituciones públicas visibilizar, alimentar, de tal manera que estamos muy conscientes que también aprovechar el micrositio de transparencia en la línea 12 que se realizó por parte de la Jefatura de Gobierno se puede engrosar mucho más, incluso retroalimentar con información de estas 42 sujetos obligados, donde las personas solicitaron información, porque ahí lo que quisiera también comentar
es que no solamente ha sido el interés preguntar a las dependencias o a las instituciones que forman parte de la jefatura de gobierno, sino también se han acercado a preguntar a alcaldías, a partidos políticos, a otros sujetos obligados, incluso, por supuesto, instituciones autónomas como el Info de la Ciudad de México, donde podemos vertir información que ya preguntaron para engrosar este micrositio de transparencia en la línea 2. Y a su vez, en los 25 portales institucionales que detectamos donde preguntaron información y no hay ningún tipo de información sobre la línea 12, que en estos puedan hipervincular el micrositio de transparencia de la línea 12 que ya está. Me parece que en ese sentido, a un año de la línea 12 del accidente, insisto, lamentable, tenemos la gran posibilidad de seguir enriqueciendo con transparencia, con acceso a la información, sobre todo con información que esté accesible, porque muchas veces podemos contar con información, pero tenemos que ser expertas en buscarla, expertas investigadoras desde medios de comunicación, desde organizaciones, desde la academia, desde la comunidad donde estemos trabajando y queremos siempre tener respuestas. Entre menos clics podamos accesar información y que esté completa, que esté en un lenguaje muy sencillo, muy accesible, que utilicemos inclusive datos abiertos para poder facilitar el trabajo de análisis de la información, me parece que en esa medida se podrá tener mayor confianza en la reacción que se tenga ante este accidente que se tuvo de la línea 12 y también entre que la información sea mucho más oportuna, de mayor relevancia, con calidad, porque también eso es lo que hemos observado, que ha faltado calidad en el tipo de respuestas que se han proporcionado ante la información que se ha solicitado por parte de la sociedad. De tal manera que estamos ante una gran oportunidad de poder engrosar estos ODS 2030 que tanto hablamos, de fortalecer instituciones públicas, de que la transparencia engrose los canales de sistemas democráticos y, por supuesto, elevar el Estado democrático de derecho a través de información pues muy sencilla, muy accesible, muy completa, que sí que solvente estas respuestas a las casi más de 60,000 personas usuarias del sistema de transporte colectivo Metro. De tal manera que estamos ante un ejemplo muy, muy concreto de cómo podemos aprovechar, fortalecernos, aprovecharnos, sobre todo, y recalcaré finalmente, que estamos hablando que las personas han preguntado a 42 sujetos obligados de la ciudad, hay 145, en el estado actual del padrón de transparencia que tenemos y de acceso a la información. Entonces es una muy buena parte que podemos aprovechar la información que ya se concentró e insistir que esté pues apegada y que la información literalmente salga a las calles, porque solamente con esta certeza, con esta transparencia, vamos a poder contar con elementos de accesar al derecho a la verdad. Esta parte de poder tener respuestas hacia atrás, respuestas en el presente y también planeación y reconstrucción y regeneración de la propia confianza a través de la información. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta presentación de resultados. Para nosotras es muy importante ser ejecutivas y a través de un mapa conceptual como lo hemos visto, sobre todo de resultados, lo que han visto en pantalla, también facilitar el concentrar la información de los principales hallazgos. Sí quisiera también pues resaltar que es el esfuerzo de trabajo de un equipo de profesionistas muy comprometidas por parte del equipo de Estado Abierto, que involucra la dirección, también ponencia, proyección, asesoría de parte de mi ponencia en el Info de la Ciudad de México. Así que, pues, nuevamente les invitamos a revisar, a analizar, también a retroalimentar, por supuesto, y para eso es este reporte
Sin duda alguna, esto es algo completamente dinámico que va cambiando con el tiempo. Hoy mismo hemos visto y el fin de semana, pues esta necesidad de poder tener información con las eventualidades en el uso del metro. Entonces, todas queremos lo mismo, queremos que las instituciones estén más engrosadas, más fortalecidas, que tengan los elementos para poder hacerse cargo en la parte de transparencia y de acceso a la información, de dar, de prever, de reaccionar y también de reactivarnos y regenerarnos después de la emergencia. Así que nuevamente muchas gracias, estamos a la disposición y muchas gracias Nacheli por ser también una gran aliada desde la academia en todo el análisis de atención y gestión de riesgos. Muchísimas gracias, comisionada, por la intervención. En ese sentido, le daremos el uso de voz a Nayeli Ruiz. Adelante, Nayeli, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, especialmente a la comisionada Mari Carmen Nava y pues a todos los invitados especiales y a quienes nos siguen en la sesión. A mí me invitaron a comentar de una forma muy breve este informe, el cual celebro muchísimo, porque realmente es un buen ejemplo de cómo la información pública sí es una parte fundamental de la gestión de riesgos, especialmente en los momentos de crisis o de emergencia. Y entre las reflexiones que salen de leer este texto, pues sí es muy notorio que cuando existe una crisis, cuando estamos tratando de prever un desastre o de enfrentar un desastre también en los procesos de recuperación, realmente contar con la información oportuna y adecuadamente focalizada, como en este caso, puede ser la diferencia entre perder la vida y el patrimonio o salir adelante. Y en este caso en particular, pues el metro, como todos sabemos, es la columna vertebral de la movilidad de esta ciudad y está en el corazón de una gran parte de nuestra vida urbana. Por eso, y digamos tomando este ejemplo, pues sí hemos señalado que una parte fundamental de la gestión de riesgos es justamente contar no con muchísima información, sino con la información adecuada, que es algo bien distinto, que nos puede ayudar a facilitar la atención directa y la recuperación ante las crisis. Y en ese sentido, pues, como vemos en el informe, el contar con información que esté a la mano, que sea sencilla, que sea adecuada, que sea coherente a las necesidades, pues es realmente el ideal que estamos persiguiendo, ¿no? Y en ese sentido, también una de las cosas que suele ocurrir cuando estamos enfrentando una crisis, pues es que a lo mejor pensamos que esas crisis vienen de manera aleatoria o que son accidentes o que son algo que era imprevisible o que no nos podíamos preparar. Y creo que en este caso es un súper buen ejemplo de que si bien existen circunstancias externas a nuestro control que ocurren y que nos llevan a procesos como este que estamos viendo, las crisis y las amenazas, realmente los efectos, las consecuencias y los daños que vemos en una crisis no son para nada aleatorios, nos podemos preparar para ellos. Y es una parte importante de la labor de las instituciones, justamente prever esos escenarios y dentro de las medidas que les son posibles a cada institución, saber qué medidas puede tomar, prepararse, conocer la incertidumbre y poder decir, sí, yo voy a servir, yo voy a hacer este servicio público que va a tener una gran relevancia para las personas. Y aunque pues podría parecer que realmente estamos hablando de circunstancias extraordinarias, vemos con lo que ha pasado en estos últimos días que no son circunstancias extraordinarias, que realmente pues estos momentos de crisis son cosas que nos pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es por eso que hemos insistido también que es importante cambiar el lenguaje de la gestión de riesgos y señalarlo como un asunto de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque existen estas maneras, estos derechos que se tienen que garantizar dentro del marco de las instituciones para pues aprender todo lo que se pueda aprender, integrar estos aprendizajes en sus prácticas cotidianas y tener la sensibilidad para la protección y la garantía de los derechos, más allá de los aspectos políticos que sabemos que son muy sensibles, pero que trascienden, van más allá de esto. Y la protección de derechos sin duda tiene prioridad sobre los aspectos políticos.
Algo que es importante destacar de este informe son precisamente, y eso es parte como de lo más crítico que podemos observar, son las 27 solicitudes que clasificaron la información. Y esto lo traigo a colación porque dentro de los procesos de gestión de riesgo hay un debate importante acerca de lo que constituye causales para hacer una clasificación de información. Y lo que vemos en el informe es que en realidad hay bien pocos criterios con los cuales nosotros tendríamos que hacer una clasificación por seguridad. En este ejemplo podemos ver que en realidad en los comités de transparencia siempre debe regir el interés de las personas y especialmente el interés de las víctimas, sobre todo de las víctimas directas. Y en ese sentido también el informe nos invita a reflexionar cómo las unidades de transparencia tienen este gran papel de buscar y de tomar la decisión institucional de cómo transparentar y de que todas ellas asuman este papel pues de garantistas de un derecho y que finalmente tiene prioridad, ¿no? Para cerrar mi intervención, algo que quiero comentar con ustedes es que parte importante de cualquier momento de crisis, lo vemos en sismos, lo vemos con inundaciones, lo vemos con el tema de la contaminación ambiental, pero también con fenómenos de origen humano como este, es que tenemos que reconocer siempre la diversidad de las personas y colectivos que utilizan la información y sus diferentes necesidades. En el informe se nota mucho cómo hay diferentes capas de profundidad de acceso a la información. Tenemos un desglose, por ejemplo, de consultas pues, a portales donde está la información que es más común o más accesible para el ciudadano de a pie y para las necesidades que tiene. Pero por otro lado también están justamente estos recursos de revisión, que tuvo que haber un involucramiento de personas más especializadas en materia de derecho de acceso a la información y sobre las cuales pues hay que conocer también el nivel de cumplimiento de estos recursos de revisión de los sujetos obligados, porque una cosa, como ustedes saben, es lo que resuelve el Pleno, que muchas veces, como ya se señaló, es a favor de las personas, pero otra cosa es que los sujetos obligados efectivamente hayan seguido la resolución del Pleno y hayan generado un cumplimiento de entrega de información, y en ese sentido, pues entre más difícil y más largo sea el proceso, también más de alguna manera limitada la garantía de derecho de acceso a la información es. Y esto no se puede pasar por alto. En momentos de crisis es absolutamente indispensable reducir al mínimo los recursos de información y sobre todo garantizar que cuando se llegue a esta pues haya un nivel de cumplimiento adecuado por parte de sujetos obligados. Entonces, como veíamos hace rato, la diversidad de personas pues es grande también. Están las propias víctimas, están las víctimas indirectas, están estas que están buscando procesos de reparación de daño, atención psicológica y financiera, búsqueda de justicia, pero también usuarios de transporte público afectado y todos aquellos que estudiamos las garantías de no repetición en la ciudad. Y pues este informe finalmente nos abre un camino de reflexión justamente acerca de, sí, los logros que hemos tenido en materia de transparencia en crisis y emergencias, que es importante también el camino que falta de recorrer para que existan mayores garantías independientemente de los cuales afecta. Porque el aspecto político de las crisis, pues sí es un aspecto importante a considerar. Precisamente es justo lo que tenemos que enfrentar con estos procesos institucionales de transparencia. Pero hay que señalar también algo que es con la idea central que quiero dejar en esta pequeña intervención que agradezco mucho. La transparencia abona a la adecuada gestión de crisis. Es decir, entre más transparencia tengamos, también las crisis van a resultar con menores impactos políticos y de esta manera también la parte política no condiciona el cumplimiento de derechos que todas las víctimas tienen derecho a tener, ¿no? Tenemos que tener garantías de reparación de daño y de justicia y la transparencia va a abonar siempre en ese sentido. Creo que muchas autoridades han entendido que este es el camino a seguir, por eso tenemos también un portal de transparencia de la línea 12. Sin embargo, no es algo que podamos olvidar porque esto va a repetirse, esto va a ocurrir nuevamente en todas las crisis y justamente el hecho de hablar de ello y de tenerlo presente nos va a ayudar a enfrentar de mejor manera las crisis y emergencias del futuro. Bueno, con esto cierro. Agradezco mucho el espacio y saludos a todos.
Muchísimas gracias, Nacheli, por tu intervención. Quisiera nada más hacer breve comentario de quienes nos acompañan por acá. Hay algunos personas sujetos obligados de la Ciudad de México. También están desde el Garante de Quintana Roo y de San Luis Potosí. Muchas gracias y bienvenidas. Por ahí les comentamos si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar en el chat o si están desde fuera vía Facebook, Twitter, por ahí también. Tenemos por aquí algunas y estaremos ya justo en esa etapa de preguntas-respuestas por parte de la comisionada, así que estaré dándole el uso de voz de nueva cuenta. Muchas gracias, Ule. Muchas gracias también a Shelly por hacer justo la relevancia y el énfasis que los comités de transparencia, en efecto, son la ventana de la sociedad en cada una de las instituciones públicas. Entonces, sí nos parece muy importante hacer este énfasis en que la información se pueda proporcionar, sobre todo en estas lógicas de interés público. Y por aquí vemos un par de preguntas que nos hacen. Por un lado, está sobre un reportero, Jonathan Nácar Dávila, sobre cuáles serían los sujetos obligados que más han restringido información o que se les podría considerar más omisos. Aquí tenemos en el reporte de apertura en línea 12 a un año, justo una serie de anexos al final del reporte donde podrán hacer la consulta directa de quiénes están los listados completos de los sujetos obligados que requieren tener más información en sus portales. Ahí podrán ustedes observar qué tipo de instituciones son, sobre todo, insisto, no necesariamente para generar lo que no tengan, pero sí para visibilizar lo que comparten con otras instituciones públicas y que puedan incluso hipervincular este micrositio de transparencia en la línea 12 que hacía referencia en mi primera intervención. Nos parece que entre mayor esfuerzo se tenga para concentrar información en un solo portal, va a ser siempre para facilitar la información a las personas. Y bueno, tienen ahora en pantalla lo que estamos observando es qué cantidad de solicitudes se han presentado por sujeto obligado. De tal manera que ahí tienen las 42 y también en los anexos van a poder entrar a los Excel de estas solicitudes donde van a poder observar el tipo de respuesta que se tuvo. Aquí otra de las cosas que yo en medio abstracto les comentaba es que hay todo un área de oportunidad de hacer uso de datos abiertos en las respuestas, porque lo que también observamos es que en ocasiones se proporciona la información en un documento cerrado, en una imagen, que es muy difícil poder leer o que incluso poder extraer la información de ahí. Entonces, entre más fácil se pueda tener el desglose de las respuestas que solicitan las personas, siempre va a ser pues para beneficio de la visibilidad de la propia información que es gestionada por la institución. O incluso, otra de las cosas que hemos observado es que las instituciones que no necesariamente tengan la información o la generen, puedan remitir a quien sí la tenga, de tal manera que ya se facilita en ese tipo de respuestas a las personas a quien se pueden dirigir, ¿no? Entonces, aquí nos parece esto muy, muy importante. Y bueno, pues aquí nos están preguntando también, bueno, vemos sujetos obligados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Otras de las preguntas que observamos es que si son suficientes las razones para hacer esta clasificación, por ejemplo, ¿no? Y aquí me gustaría, qué bueno que hacen esa pregunta, porque en el ámbito de clasificación de la información es muy amplio. Nosotras y cualquier persona puede ubicar si se clasificó la información por el sujeto obligado. Sin embargo, el poder preguntar o inconformarse por esta clasificación es un paso adicional. ¿Qué implica esto? Presentar un recurso de inconformidad para revisar
si esa clasificación de información estuvo sujeto a las disposiciones legales normativas o se tiene que volver a revisar o a proporcionar la información. Esta clasificación de información no necesariamente se han convertido en un recurso de revisión, en un recurso de inconformidad. Hasta que se convierte en ese recurso de inconformidad, aunque sea una sutileza procedimental en el derecho a saber, es muy relevante porque es hasta ese momento donde el organismo garante de cualquier entidad federativa o incluso en el nacional puede intervenir en pronunciarse sobre una clasificación. Entonces estamos hablando que hay todo un área de oportunidad por, digamos, presentar inconformidades sobre estas clasificaciones para revisar si justo están de acuerdo a las disposiciones legales y con pues todo el sustento y fundamento. De tal manera que pues eso es lo que yo les compartiría hasta ahora de lo que observo. No sé si por ahí, Zule, me pudieras ayudar si tenemos algunas preguntas más. Claro que sí, con un minuto. No, por ahora no, comisionada, creo que sería todo. Solamente hacer énfasis en que el reporte estará público en la biblioteca digital del instituto, ya está público ahora. Ahí mismo la comisionada mencionaba de estos anexos que vendrían al final del reporte, donde pueden consultar. Los tratamos de subir todo en Excel abierto para que pudieran reutilizar los datos, la información, pudieran filtrar información sobre las solicitudes, quiénes son los sujetos obligados, el tipo de respuesta que dieron, sobre los recursos, también podrán encontrar quiénes son los sujetos obligados recurridos, cuáles fueron la inconformidad y cuál fue la determinación del Pleno. En este caso, la comisionada ya señalaba sobre, y que en alusión a la pregunta que se hizo, de 27 respuestas clasificadas, únicamente llegaron 4 inconformidades al instituto por la clasificación. Las 4 corresponden a la fiscalía. Y bueno, en estos anexos ahí podrán jugar incluso con la información que también se halló en transparencia proactiva, lo que encontramos en portales, el nivel de información pública que así determinamos, proactiva, focalizada, de interés público o no se publicó nada, a partir de esta revisión de 42 sujetos obligados. Pues nuevamente agradecemos su presencia, su asistencia, sus preguntas y también quedamos atentas de cualquier detalle que quisieran acercar. Y bueno, también agradecemos mucho la asistencia de las colegas del Sistema Nacional de Transparencia, que también de algunas entidades federativas han estado acompañando esta presentación, como Quintana Roo, Sinaloa. No sé si por ahí tenemos obviamente la referencia, si me ayudan estaría buenísimo. Y nuevamente pues tenemos de hecho varias reportes, varias investigaciones que hemos ido realizando a lo largo de este tiempo y las iremos presentando en la medida de las posibilidades humanas que tengamos. Me parece que la invitación final que recalcaré es que revisen la biblioteca electrónica que tenemos en el Garante de la Ciudad de México. Por supuesto, en las redes de Estado Abierto y del Info de la Ciudad encontrarán toda la información que vamos elaborando, compartiendo desde esta perspectiva de utilidad pública, focalización. Y bueno, pues también agradezco la presencia de mi colega Julio César Bonilla, del Info de la Ciudad, y que quienes también, el resto del comisionado presidente, Laura y Marina San Martín, pues han acompañado estos trabajos de apertura institucional a lo largo de estos 4 años. Así que bueno, pues nuevamente quedamos a la orden a todos los sujetos obligados que podamos facilitarles la información en la Ciudad de México para cumplir con esta expectativa del interés público. Estamos también a la orden. Justo la semana pasada hicimos
la asesoría especializada en materia justo de apertura institucional y de transparencia proactiva, de tal manera que podamos pues aprovechar, fortalecernos, interactuar entre unas y otras y aprovecharnos, sobre todo con este marcado de, en un caso como la línea 12, lo que más deseamos es tener transparencia, sencillez, accesibilidad, calidad de la información para contribuir a la generación de confianza de las personas, de la sociedad, en la reacción ante este tipo de eventualidades. Así que, nuevamente, agradecer. Está grabada esta también presentación y lo pueden rescatar en el canal de YouTube de Estado Abierto y del Link de la Ciudad. Por mi parte sería todo, y pues agradecer nuevamente también a Nacheli y a mi equipo Estado Abierto por su compromiso, resultados, y a todas las personas que les sea útil esta información. Muchas gracias, comisionada. Pues concluimos. Gracias a todas y todos por su asistencia.